¿Qué tal? Muy buenas noches, me da un enorme placer saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Derecho de Réplica. Gracias por acompañarnos y, por supuesto, en la mesa dos grandes periodistas que con su sola presencia abren la polémica y el debate. Alejandro Sánchez y Daniel Barquet. ¿Cómo estás, Alex? Tony, Dani, a ustedes, muy buenas noches. Queridísimo Daniel, Muy buenas noches, un gusto como siempre. qué gusto saludarles, ya les extrañaba. Hace un par de semanas que no nos veíamos. Pues tema polémico de esta semana, que por supuesto creo que es de interés a nivel, vaya, mundial. El Papa Francisco falleció tras sufrir un derrame de cerebral y posterior insuficiencia cardíaca, irreversible, por supuesto. Ahora bien, si bien nunca visitó Yucatán y solo una vez estuvo en México, esto fue en febrero del 2016, su pontificado sí causó impacto en católicos yucatecos y mexicanos. Francisco, el Papa, fue el primer Papa latinoamericano que desató pues tormentas de críticas que lo convirtieron en una figura de alguna forma tan admirada como cuestionada. Por ejemplo, en el 2023 el Papa Francisco aprobó que los sacerdotes puedan bendecir a parejas del mismo sexo, algo que fue visto como una traición a la doctrina tradicional. En septiembre del 2024, el Papa Francisco también calificó el aborto como homicidio y describió a los médicos que lo practicaban como sicarios. También sacudió su pontificado los escándalos de abuso sexual, como dentro del clero, un foco de controversia con casos de pederastía. Fue parte de lo que se puede destacar polémico del Papa Francisco. ¿Qué podemos decir en Yucatán? Alejandro Sánchez. Pues, Antonio, Daniel, yo creo que es un papa que revolucionó, sobre todo en la forma de su pontificado, de cómo lo realizó, porque primero el nombre. Es el primer papa que tiene este nombre. Dos, un jesuita que también hizo historia. Una pobreza que lo vislumbró en todo momento. Veíamos que la herencia que dejó fue de, voy a mentir en cuanto a unos pocos números, pero de 89 euros fue lo que dejó como herencia en su testamento. Bueno, pero esto lo caracterizó por la ayuda a los pobres. Uno de los puntos claves también fue el de la de los divorciados, en la que podían volver a casarse. Sí fue muy abierto en temas polémicos para la iglesia, como en el caso de la bendición a parejas del mismo sexo. Fue muy enfático, directo, duro, y la postura de la propia iglesia, que para mí, pues me parece, yo creo que voy a poner este término radical en tema del aborto, de que simplemente bajo cualquier circunstancia no se permite, y calificó, como bien señalabas, de sicario. Un hombre bueno, un hombre que se fue, que es querido, me atrevo a decir que casi en el mismo cariño que se le tuvo a Juan Pablo II, en el caso de los latinoamericanos nos llenó de orgullo tener a alguien fuera de lo que hay. Hoy hay 10 presuntos, bueno, no presuntos, 10 papables, de los cuales solo 2 son argentinos, los demás de otros mundos. Hay la posibilidad de un papa de origen africano, de color negro, y eso también abre muchas esperanzas. No vino a Yucatán, pero su imagen, su idea, sus reflexiones, pues están en la iglesia ya directo. Daniel Barquet. Sigo más allá de la cuestión ideológica, de una doctrina, de la fe, de religiones. Yo creo que el valor geopolítico de Francisco hay que reconocerlo. En política decimos cuando hay elecciones que solo hay dos tipos de voto, el de la continuidad o el del cambio. Francisco vino a ser, Mario Bergoglio vino a ser el cambio radical que durante décadas estaban pidiendo a la gente que participa dentro de la Iglesia Católica, entendiéndolo como un Estado, como el Estado Vaticano, que de alguna manera decían, hay que cambiar. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cambiar? Porque los números del INEGI, por ejemplo, en el caso de Yucatán, son brutales en cuanto a la pérdida de feligresía por parte de la Iglesia Católica. Aún con el trabajo de Francisco, que de alguna manera detiene esta caída bruta de los intereses de quienes se autoconsideran miembros de la Iglesia Católica, estamos en el orden de 74%, que es muy respetable. Es 7 de cada 10 personas que viven en Yucatán se autodenominan, digo, no sé si lo profesen, no sé si lo apliquen, no sé,
se autodenominan como miembros de la Iglesia Católica, cuando alguna vez fueron el 90 y tantos por ciento. Y hay un número creciente, cada vez más creciente. Hace 6 años solo eran el 3, el 4%. Hoy casi hasta el 11% las personas que algunos nos estarán viendo, o sea, 1 de cada 10 de las personas que nos está viendo se autodenomina sin religión, que no pertenece a ningún culto, y entendámoslo como organismos ciudadanos o como organismos políticos o como organismos religiosos, como lo quiera usted ver. De alguna manera dice alguien, yo no milito, yo no quiero participar, ¿ok? Y bueno, entonces estamos hablando de una crisis brutal por parte de la Iglesia Católica, entendiéndolo como el Estado Vaticano, como un país que pues, de alguna manera tiene adeptos en todo el mundo, que Francisco viene a hacer esta detención un poco al dar aperturas, al permitir, por ejemplo, el acercamiento de los divorciados que pretenden volverse a casar y que, bueno, bajo las formas estrictas eran rechazados, como el caso de las personas de la comunidad LGTBIQ+, quienes también eran rechazados por el simple hecho de pues, manifestar su preferencia sexual. Y entonces esto causa o enamora a otros sectores. Estamos hablando en términos políticos, estamos hablando que él va a buscar votantes, va a buscar seguidores donde antes eran rechazados. Y esto le da un cariz especial. Hay que mencionar, por ejemplo, que a nivel local, él reivindica una de las grandes injusticias eclesiásticas a nivel jerarquía, que en el caso del padre Fabio Martínez, el padre Fabio Martínez, muy querido, muy recordado, sobre todo en UMAM, el padre Martínez Castilla, es empoderado como arzobispo de Tupia de Tierras. Él no es yucateco, es de Isla Mujeres, pero realmente es muy reconocido en Yucatán. Es de los pocos que seguían este tipo de conceptos muy cercanos a los de Francisco, del paz y bien, y más cercano a entender que hay que ayudar a la gente, una iglesia más humana. Y recordemos, por ejemplo, el tema de la pederastía, que es con Francisco donde se asestan tremendos golpes a grupos que serían privilegiados antaño, que tenemos representantes, y hay que separar. Una cosa es la labor educativa, por ejemplo, de grupos como la Legión de Cristo y otros más, y otra es lo que realizan como seres humanos las personas que fueron señalados y fueron castigados durante este mandato, por llamarle de una manera, de Mario Bergoglio al frente de la Iglesia Católica. Entonces yo creo que es muy amplio, lo que hay que hablar de este proceso. ¿Qué sigue? Vuelvo a preguntar, ¿continuidad o cambio? Porque la continuidad implicaría seguir con esta iglesia que retira crucifijos incluso y prefiere poner alfas y omegas, más sangre y más amor más que las palabras y oro que se manifestaba antes en Roma, y o en su defecto van a regresar. Se habla por allá del interés, muy grande interés de 4 cardenales italianos, pues de alguna manera organizarse para que alguno de ellos sea el próximo representante de la Iglesia Católica. Entonces, ¿continuidad o cambio? Sí, Francisco fue es cambio. exactamente, porque lo que hizo después de la muerte de Karol Wojtyła, de Juan Pablo II, pues en poner un papa muy estricto, muy duro, como fue Joseph Ratzinger, que es Benedicto XVI, y que bueno, no le dio esa continuidad o ese acercamiento a la iglesia como lo hizo Francisco. Desde el primer momento Francisco estuvo acercado a la gente, ¿no? Me queda muy claro 2 puntos. Cuando llega al Vaticano, alza el teléfono y dice: señorita, quiero un vuelo a tal lado. ¿Quién habla? Jorge Mario Bergoglio. No esté usted vacilando, ti, 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 y el Papa se queda, bueno. Y 2, muere para muchos lados del mundo en el día más importante de la iglesia, en el día de la resurrección, en el día del mensaje de la iglesia, cuando se dice la muerte no existe. ¿Por qué? Porque al dejar esta tierra, vives espiritualmente en el cielo. Pero para Roma, él muere el lunes.
Para México, por ejemplo, murió en el día domingo de resurrección. Aproximadamente 11:35 de la noche, para horas de Roma, son 8 horas de diferencia, también que era lunes y aquí todavía era domingo. Esos 2 puntos me dejaron muy claro de la fe que tiene la gente y que, pues, está este mensaje. Juan Pablo II también muere en abril, en un momentos de Pascua, que es también una de las épocas, de las etapas más importantes. Entonces, Francisco dejó un legado, sí. ¿Qué es lo que debe hacer la Iglesia? Continuidad, señalaba 10 papables, de ellos 2 son argentinos, Parolin, que es el más fuerte, y uno más, pero hay 8 candidatos muy también están ligados a esto, españoles, de Malta, de África, de Estados Unidos, etcétera, pero no con la misma trayectoria que durante muchos años tenía que ser un papa italiano. Sí, digo, en cualquier momento puede ocurrir el cónclave con las reformas al Canon Juris, al Código de Derecho Canónico. Ya no es necesario esperar estos lapsos que podían ser hasta de 35 semanas. Apenas se junten los cardenales, se podrá, apenas se junten, ya puede ser en cualquier momento que estén presentes para poder iniciar las rondas, que pueden ser hasta 35 rondas de votación, y ya después pues harán una segunda ronda donde solo habría 2 finalistas, y ahí se decidiría al próximo sucesor del gobierno vaticano, entendiéndolo como un gobierno. Sí, yo creo que Francisco trasciende más allá de la cuestión religiosa. Hablamos como estadista, una de sus últimas acciones fue pedir la paz por lo menos de 30 horas entre Ucrania y Rusia. La franja de Gaza. Sí, la franja de Gaza. Y entonces, de alguna manera, tener esta importancia también para el mundo deportivo también representó algo. Digo, no en balde la Liga Argentina paró sus actividades para dar reconocimiento a alguien que además era fan y el del San Lorenzo de Almagro, era socio de honorario del club argentino. Y pues bueno, todo un personaje que tomó lo bueno de Juan Pablo II, entre otras cosas, la continuidad del ecumenismo, porque bueno, uno de los primeros en pronunciarse y manifestar su tristeza por la partida de Mario Bergoglio es el Dalai Lama y otras iglesias con las que tuvo acercamiento, porque al final dices, bueno, puede haber grandes diferencias, pero también hay cosas comunes que tenemos que platicar y que nos podemos sentar en la mesa, aunque tú seas de un color y yo de otro. Entonces, bueno, estas prácticas, yo creo que por eso va a ser un papa, siempre fue un papa diferente, fue un papa que prefirió la austeridad y pues bueno, yo creo que va a ser recordado y falta ver qué van a hacer ahora. Un comentario, su ataúd de madera. No pidió que fuera de otro, de madera, y no de una madera con acabados finos. Sencillo. Recordemos, él nunca quiso pasarse a vivir al Palacio Vaticano y entonces él siguió en su mismo departamento de toda la vida, donde tuvimos incluso alguna oportunidad, se volvió un punto turístico de Roma, ir a ver el balcón del Papa Francisco, porque él siempre estuvo ahí, fue un tipo de lo más sencillo y pues creo que eso lo agradecen todavía el 74% que se sigue autodenominando en Yucatán miembros de la Iglesia Católica. Perfecto. Pues hacemos una pausa comercial. Regresamos con otros temas para platicar esta noche. Volvemos. Daniel Mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Ya estamos de regreso. Segundo tema para analizar esta noche. Es un tema que se va a analizar desde el Ayuntamiento de Mérida, que hoy se está pensando si prohíben o no en algunos conciertos los cantos, temas de violencia o temas de narcotráfico, son los famosos corridos bélicos. El Ayuntamiento de Mérida hoy ha respondido que va a someter finalmente a una discusión, a un análisis, esta situación. Finalmente es algo que ya se está replicando en otras ciudades del país que han decidido que no van a permitir la realización de estos conciertos de este tipo debido a que argumentan
la normalización de la violencia y provocan que la población que escucha este tipo de música no considere, pues, grave la situación de varios puntos en el país. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar en Mérida? ¿Narcocorridos se van a permitir cantar en conciertos o no? ¿O por qué la restricción? Sí, 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 Antonio, hay mucha ignorancia. ¿Por qué? Porque la autoridad restringe y no explica con gran claridad lo que está sucediendo. Ahí va. ¿Hasta dónde llega tu libertad? Hasta donde no implique la generación de un delito. Yo puedo hablar de lo que yo quiera sin hacer esta palabra que ya está en boga, que se llama apología del delito. La apología del delito, ¿qué es? Dar a conocer o resaltar un hecho ilegal o dar a conocer o dar el mensaje para un seguimiento de un posible delito, ¿sí? Juanito es un ladrón. Ya estoy haciendo una apología porque estoy diciendo que es un ladrón sin realmente serlo o sin tener las pruebas para hacerlo. Dos, en la libertad de expresión podemos ver casos terriblemente dramáticos que conmocionaron a México. Quiero hacer un ejemplo. ABC. Imagínense, Guardería ABC hacer una canción. Es un hecho que ya pasó. Es un hecho que ya sucedió. La palabra hay que seguir matando niños, allá es una apología del delito. ¿Qué es lo que pasa con canciones del sexo? Vemos cómo música de reggaetón o de otras canciones impulsan a realizar actos sexuales. Entonces, ¿por qué no allá hay una interrupción? Que también hay una apología del delito. Entonces, lo que la autoridad dice, no hacer un mensaje de que tu niño conviértete en narco, o que tu niño mata, o que tu niño ingiere tal o droga. Eso es allá, porque yo puedo cantar narcocorridos. ¿Por qué? Porque está en mi libertad de expresión, simplemente. Pero, ¿qué es lo que no me dejan hacer la apología del delito? Esa es la diferencia que hay entre permitir o no permitir ese tipo de canciones o de narcocanciones. Y lo que pretende hacer Cecilia es una investigación muy exhaustiva, consensuada en el Cabildo, para evitar, como en otras ciudades del país, haya estos narcocorridos que inviten, que inciten o que alienten a realizar algún acto ilícito que esté penalmente con alguna responsabilidad en los códigos articulados de nuestra Constitución. ¿Qué piensas, Daniel? Empezaré diciendo que estaba hablando de la galaxia. Perdón, discúlpeme. Eh, Empezaré diciendo que no soy fan del género, pero creo que es un tema cultural que no inició ayer, que no nació ayer. Es más, esta historia ya se contó. El primer corrido surge por ahí de 1811 y es dedicado a exaltar la memoria de Miguel Hidalgo y Costilla. El primer narcocorrido surge por ahí de 1930, 1940, dedicado al Pablote. El Pablote era un personaje que era considerado como el Al Capone mexicano en la época de la prohibición del alcohol. Él desde Ciudad Juárez hace su plaza Ciudad Juárez y desde allá surte cualquier tipo de producto, marihuana, alcohol a Estados Unidos. Y entonces le hacen un narcocorrido dedicado al Pablote. Tiempos más recientes, en los años 80, Chalino Sánchez, por ejemplo, desconsiderado el padre del narcocorrido mexicano, acaba también, pues, fallece a causa de las balas cuando pues crea alguna canción que no le gusta a la oposición de a quien se la dedicó. Y pues bueno, esto está ahí, no lo puedes quitar. No lo puedes quitar porque es un fenómeno cultural, es el derecho de los jóvenes de cada época a decir lo que consideran. Y digo, esta historia ya se contó porque en 1985 el rock fue llevado a juicio y gente como Dee Snider, vocalista de Twisted Sister, aquellos de We're Not Gonna Take It, Frank Zappa y su grupo Las Madres de la Invención, tuvieron que sentarse ante el Senado de Estados Unidos
a explicar por qué hacían lo que hacían y por qué consideraban que era correcto. Y recordemos por ahí de 1986, con el grupo Niggas with Attitude, que pues ellos tienen una canción que se llama Fuck the Police, que también es cuestionada, que le atribuyen una serie de disturbios en la zona de California, ellos son de Compton. Entonces son, más o menos paradójicamente, estos grupos son los antecesores de este conflicto que se está tratando de los corridos bélicos, que muchos de ellos ni son corridos, ni son bélicos, ni son letras bien hechas, y con cantantes a veces no con la voz adecuada, pero pues es lo que la juventud está escuchando en estos momentos. Yo me preocuparía más, por ejemplo, que perdimos 6 años con esta narrativa de abrazos no balazos, con esta narrativa de ustedes son los malos, nosotros son los buenos, y dividir el país con una cuestión de odio, de que ustedes son fifís, ustedes son chairos, y ahora queremos hacer como de cuenta de que es culpa de la música que los chicos quieran ser sicarios porque no hay empleo, que los chicos quieran ser sicarios porque el gobierno no le hace nada a los sicarios, que los chicos quieren ser sicarios porque hoy las series de televisión que más se ven de México son relacionadas con el narcotráfico. Entonces, si permitimos todo esto desde la ley de radio y televisión, desde la ley de cinematografía, desde el mismísimo Palacio Nacional todos los días con la misma cantaleta, pues no nos espantemos. Yo creo que desde el punto de vista cultural hay que espantarnos por las letras, que sí, algunas son un desastre, y no solo son los narcocorridos o corridos tumbados o todo esto, sino también la música de reggaetón. O sea, estos son fenómenos culturales como lo fue el rock, como lo fue el hip hop en Estados Unidos, que llegó incluso a enfrentamientos entre la costa este contra la costa oeste. Y pues bueno, el tema está en la mesa, no es con prohibición. Hoy en día nada que sea prohibido va a detener que la juventud o las personas lo sigan consumiendo. Mientras más lo prohíbas, más va a ocurrir. Por ejemplo, semióticamente en Quintana Roo prohibieron hace cosa de 10 años que los medios de comunicación hablen de temas como el suicidio. Y la realidad es que la tasa de suicidios no disminuyó. Y entonces esto lo vemos continuo. Yo creo que es un tema integral, que tenemos que trabajar la neurolingüística, que nos tienen que apoyar las autoridades y que no van a ser los regidores que en su vida han escuchado un narcocorrido los que tomen una decisión. Yo creo que tendría que abrirse una consulta más amplia y finalmente permitir en los espectáculos o no, que también hay que entender, es toda una cultura. Hace unas semanas hubo el fallecimiento de un empresario yucateco que muchos dicen que era el prestanombres de todo un grupo político y que esto estaba relacionado con traer a todo este tipo de artistas. Entonces, ya está el narco está en todos lados. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, hay que platicarlo entre nosotros, hay que retomar a la célula social para poder ver si continuamos con estos temas. ¿Por qué? Porque no es música buena, punto. No por decir la prohibimos porque es un delito. Mientras más lo hagas delito, más se va a consumir. Lo que me parecería peligroso es que cada artista, cada banda, cada grupo lleve a las autoridades y diga, esta es la letra que voy a cantar. Eso no puede ser permitido en México. No, sería una... Hay que entender una cosa. Si incitas e invitas al delito, es allá donde te restringo yo como autoridad, porque tu libertad de expresión termina al invitar al hacer delito. Claro. No puedes decir, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un narcocorrido del Chapo, lo que hizo, pero lo puedes hacer y lo puedes cantar. Simplemente no invites y digan, por favor, en este corrido sean ustedes como el Chapo, porque entonces ya incitas a la violencia, a hacer algo que no debe de ser. Por eso hay que separar la libertad de expresión a la apología del delito. Es ahí donde las autoridades tienen que entender y dar su mensaje. Es como el aborto, eres asesino si matas. Los proabortistas dicen, no, es mi cuerpo, es mi vida. Entonces no hay una polémica que ponga un justo medio. Aunque lo interrumpas a las 12 semanas, es un asesinato para muchos, punto. No hay otro cambio, no hay otra postura. Lo mismo pasa entre matrimonios del mismo sexo, que la polémica va a continuar. Entonces, que venga Mérida
alguien y que cante sobre narcotráfico, sobre muertes y sobre balaceras, no están haciendo apología del delito. Por lo tanto, tu autoridad no me puedes permitir. Ahora, si van a permitir el narcocorrido como tal, entonces allá hay una falta a la libertad de expresión. Entonces vamos a prohibir el reggaetón, que también incita al sexo y a la mujer, que la deja en un estado, pues casi en puntos de esclavitud sexual o no sé, en muchos temas polémicos. Por eso digo que la autoridad tiene que tener una claridad en este punto y, como lo dijo Cecilia, consensuado en el cabildo, muy bien estructurado, para delimitar qué es un narcocorrido con apología del delito. Antecedentes. Se prohibieron ese tipo de canciones en eventos públicos, en festivales, en Chihuahua, en Sinaloa, Todo se luego en prohibió Quintana Roo. en Cancún. Y pregunto, ¿se han detenido? No, porque por un lado permites o quieres quitar el narcocorrido, pero por el otro lado estableces medidas donde las dosis hasta cierta cantidad es legal. Por el otro lado se hace una amplia trabajo legislativo para permitir el uso de la marihuana con fines medicinales, con otro tipo. Estamos hablando de contradicciones al sentido populista de lo que le convenga a la autoridad en turno para ganar votos. Finalmente eso es lo que ellos hacen, sumar votos. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Pues tomar conciencia. ¿Qué es lo bueno? Lo bueno es lo que yo considere para mi familia. Eso es lo bueno. Si lo bueno para tu familia es poner reggaetón y poner corridos tumbados, pues bueno, estás en tu derecho. Por eso, pero tampoco ser tan estrictos de decir te quito tu visa como en Estados Unidos porque cantas narcocorridos. Entonces está faltando a una libertad de expresión. Digo, es lo que insisto como último comentario para mí. El narcocorrido, al que le guste que lo haga, le gusta la banda del reggaetón. Ya veíamos a Elvis, que por su contoneo fue expulsado, y como, bueno, solo vimos en la película, en esta biografía. El rock era satánico, Era ese prohibido, sí. Pero entonces evolucionó, se convirtió en un ícono de la música histórica mundial. ¿Qué es lo que pasa con el narcocorrido? Simplemente diferenciar. Esa para mí es la única. Hablas de un hecho que ya pasó, es como nosotros en la noticia. Ya dijiste, hay 3 muertos, 5 heridos en una balacera, se encontraron armas. No por eso, no. Simplemente estoy dando a conocer un hecho. Lo mismo pasa en una canción. A conocer un hecho. No invites a la gente a cometer actos ilícitos. Perfecto. Pues hacemos de nuevo cuenta una pausa comercial. Regresamos para platicar de un tercer tema en esta mesa de análisis Que político. vive el rock and roll. Ya estamos de regreso, continuamos en esta mesa de análisis político y tercer tema y último que vamos a platicar esta noche es esta próxima o en puerta elección de jueces y magistrados que ya está en una cuenta regresiva. Vaya, lo que se acerca es una elección, digamos, inédita en México y también en Yucatán, en el que estas elecciones son para el Poder Judicial en México, que será el próximo domingo 1 de junio de este año 2025. En total se van a elegir a 881 cargos judiciales del orden federal y 14 magistraturas locales. Esta reforma se impulsó con el argumento, dicen, de que el voto popular, el de usted y el mío, es una vía, dicen, adecuada para restaurar la legitimidad en la confianza de los ciudadanos. Lo que es un hecho es que hoy por hoy la gente no confía en los jueces, creemos que hay corrupción, por supuesto que la hay, y piensan que esto podría acabar mediante una elección popular. ¿Realmente se puede erradicar esto? Antonio, el principio de la democracia. Yo creo en la democracia y para elegir a los cargos públicos
se necesita de esta democracia. Pero en el caso de los jueces, cuando no se permite una publicidad total, cuando no se permite el conocimiento de quiénes van a ser, eso va a crear una incertidumbre y lo que voy a decir, escúchenme, no es que tenga una bolita de cristal, pero va a ser un abstencionismo generalizado en el estado de Yucatán. Imagínense, mi mamá, mi papá, mi tío que vaya a votar, ¿por quién? Porque hay que prepararse. Muchas veces no saben ni quién es su diputado de cabecera, ni el nombre ni el apellido. Dos, ¿por qué? Porque no se prepara. Es un error de la ciudadanía, porque para votar hay que conocer. No se puede votar solamente por el presidente de la República, el gobernador y tu presidente municipal. Hay otros cargos que uno solamente pone en la bolita. Voy a hacer rápido una situación de lo que sucede en Ecuador. En Ecuador hay sistema judicial en elección. La gente va a votar y el que no vote, la autoridad gubernamental le quita ciertos beneficios. Entonces, van obligados a votar, ¿sí? Ese es un punto. Entonces, hay un mayor número de votos. Pero cuando llega uno a votar, votan por el presidente de la República muy bien, pero en el caso del juez, ¿qué es lo que hacen? Votar por el nombre o por la mujer, porque si se llama Alejandro contra Juana, pues voy a votar por Alejandro porque mi hijo se llama Alejandro y no hay un conocimiento de quién va a ser. Díganme qué persona, padre de familia, joven de 18 años, conoce a los candidatos por los que va a votar. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando entra a las urnas? El nombre va a votar, o si le gustó a la mujer, o es hombre, vota por un hombre, no sé cuál va a ser el método de elección y de decisión. Entonces, lo que está sucediendo es que no hay una información también que nos vaya a llevar a esa elección democrática legible. De todos modos, esta elección no va a hacer que los jueces no sean corruptos o no son incorruptibles por una decisión pública. Ese es otro punto fundamental muy importante. Entonces, o está bien el sistema que estamos haciendo o como era antes, a perpetuidad, o se quedaban los jueces en ese tiempo porque eran elegidos mediante el amiguismo, ¿no? Entonces, bueno, el sistema democrático funciona, pero también hay que dar otras herramientas para que el pueblo conozca quiénes son sus jueces, porque hoy lo que estamos viendo es el juez, el candidato a juez que vende su chicharrón o que vende su publicidad toda, bueno, cada quien la hace como quiere, ¿no? Pero el chicharrón fue muy famoso entre los jueces y va a ser algo que realmente no conozcamos. Llegaron candidatos a magistrados. ¿Quiénes son? En su vida los han escuchado. Entonces, por eso vamos a tener un abstencionismo muy, pero muy grave en este sistema indemocrático, sí histórico en nuestro país. Dani, Es un hito histórico. Ok, vamos a ser el primer país en Latinoamérica, Segundo, el segundo en elegir a nuestros propios jueces. Sí, pero la historia viene más atrás. La historia viene acompañada de una gran estrategia de mercadotecnia dentro de este storytelling que siempre contamos, donde tiene que haber un héroe, tiene que haber un villano, y los jueces pusieron mucho de su parte en el Poder Judicial para convertirse en uno de los grandes villanos de este país. Eran los ayudantes del villano mayor en su momento, en 2017, que era Enrique Peña Nieto, y los jueces pasaron a formar parte de la mafia del poder. Y entonces, al ya no estar Peña Nieto, pues eran el siguiente rival considerado el peor enemigo del pueblo, porque la justicia tiene que ser pronta y expedita. Pero esto no se cumple, y no se cumple por las mañas que habían, por todos los algodones y todas las flores que rodeaban al Poder Judicial, donde nos dicen que todos los magistrados de la Suprema Corte de Justicia eran corruptos y nunca tuvieron ellos una estrategia comunicacional para decir lo contrario, y entonces resulta que todos son malos. Pasa el tiempo y dicen, hay que cambiarlos, y la gente dice, sí, hay que cambiarlos. Sí, se nos olvida que hay, y no por jerarquías, una división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, al mismo par todos. Pero entonces ahora lo que vamos a tener es un legislativo sumiso o entregado al Poder Ejecutivo y un judicial
sumiso o entregado al poder ejecutivo. Entonces tenemos ya la pérdida del país, ya no hay una república, ya no hay un equilibrio entre poderes. ¿Y por qué va a pasar esto? Pues va a pasar esto porque así se manejó en cuestiones de mercadología. No nos pusimos a pensar hoy de esos jueces de la Suprema Corte de Justicia, los ayudantes de la mafia del poder, los que eran los grandes villanos del país, por lo menos 3 de ellas nos las van a seguir presentando, porque son las que ahora se mafiaron con el poder en turno. Y entonces, ¿qué pasa con los demás? Yo retaría, ¿sabe usted que hay 40 y tantos candidatos en Yucatán? Bueno, de estos que usted va a votar sin ver la lista, sin checar el archivo, ¿me puede decir 20 nombres? Y yo les aseguro que no, que vamos a llegar a una boleta que no conocemos, que no entendemos, con nombres que jamás hemos visto, que cuando menos tienen una ventaja en Yucatán que en otros lados del país. En otros lados del país sí hubo tómbola. Cualquiera que se inscribió pudo participar sin necesidad de tener un grado académico sobresaliente. No se pedía ni siquiera 9 puntos de calificación para un abogado. En Yucatán ahí va a haber una reforma a la yucateca, por decirlo, donde se pusieron de acuerdo los grandes usufructuarios del poder en México, que son los partidos políticos, y ya se pusieron de acuerdo. Ya se sabe cuántos de los miembros del Poder Judicial de Yucatán que impuso Mauricio Vila también sin preguntarle al pueblo, se van a quedar. Ya están arreglados y ya saben quién va a ser el del PRI y que igualito que pasa en el IEPAC, igualito como lo vemos en el INE. Entonces, ¿quién va a gobernar este país? Ok, el Poder Ejecutivo. ¿Y quién va a hacer las leyes en este país? El Poder Ejecutivo. ¿Y quién va a dictar la justicia en este país? El Poder Ejecutivo. Todo va a ser una comparsa, una farsa. La elección es el 1 de junio. ¿Usted sabe por quién va a votar? Porque además resulta que no solo tiene que saber que son abogados, porque va a haber algunos que tienen que ser especialistas. Si con trabajo entienden la función de un juez, de un magistrado, que no es la misma, ¿cómo vamos a entender que además hay una sala especializada en esto o en aquello? Tenemos un tremendo problema de desconocimiento que necesitamos reeducarnos en temas judiciales, nada más que cuando esto ocurra ya estaremos en 2030 y la historia continuará. Hemos perdido el país porque hoy aquellos que los partidos políticos quieren, aquellos a quienes el poder quiere, son quienes van a ser los nuevos jueces en lugar de todos esos corruptos, pero nos van a repetir a varios. ¡Qué incongruencia! Por eso debe haber una solución. Sí a la democracia, sí. Sí a la preparación de los jueces, sí. Pero no terminando la carrera, porque alguna vez fui ingresado y en ese momento no puedo ser un juez. Perdónenme, pero no, tiene que haber una trayectoria. Claro. No puede ser directamente elegible para ser un juez. ¿Sabes qué más van a ganar? Los que tengan la estructura de apoyo de un partido político. ¿Por qué? Porque además el abstencionismo va a ser tan grande, se habla que va a ser superior al 70%. Imagínese ir a votar un domingo 1 de junio. No sé si usted está dispuesto a ir. Va a ir los que sean movilizados por el partido político y ojo, no quiere decir que el candidato sea militante de ese partido político, claro, o porque se van a prestar las estructuras. Hoy hay pactos entre la gente del PRI y la gente de Morena. Hoy hay pactos entre la gente de Morena y la gente del PAN. Entonces van a llegar los que tengan este pequeño respaldo, aquel que pueda movilizar gente a las urnas como si fuera una elección cualquiera, y no va a importar si eres buena persona o eres mala persona, si tienes un gran conocimiento del derecho, si solo eres un empleado del partido o del gobernante en turno, no va a importar eso. Va a importar los que sean movilizados o acarreados a la urna como borregos en cualquier proceso electoral. Solo por último comentario, hubo una elección en Quintana Roo de solo diputados. No votó ni el 17% del total. Diputados, para elegir a sus 25 diputados. Imagínense, para una estructura como la de los jueces que va a haber en Yucatán o en el país, ¿qué les van a ir a votar? Lo que bien señalas. Pero vas a llevar a tus amigos y mientras más amigos lleves a tus amigos, van a votar por ti. Pero la de al lado, ni siquiera de una urna, no va a ir a votar. Nadie va a ir a votar. No es que yo sea pesimista, perdón. No hay un conocimiento de causa para poder elegir.
no los conocen, no saben, muchas veces no pueden diferenciar la gente qué es un juez a un magistrado, qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido un problema judicial. Y si lo ha tenido, se lo ha resuelto, perdón, la fiscalía o alguna otra estructura y no ha tenido un proceso judicial para saber qué es lo que hace. Entonces, el desconocimiento e ignorancia del pueblo, de la gente, de los ciudadanos, es muy grande en muchos puntos políticos y en materia judicial es aún más. La elección es una vacilada. Nada más que esa vacilada tiene en sus manos todo el aparato de justicia de este país. Porque además los jueces no tienen que investigar, eso sigue siendo de los ministerios públicos. Y ahí no va a haber reforma, ahí no se está cambiando, y ahí se van a seguir atorando de por qué lo dejaron libre, porque se integró mal la carpeta de investigación, porque el juez no es el que hace la carpeta, él solo la revisa. Y entonces, ¿va a cambiar algo? Yo creo que no. La mafia del poder actual, de los neofifís que no quieren perder los privilegios que ganaron en 2018, pues ahí está. Entonces esto es lo que vamos a tener de resultado del país. Si usted es uno de estos beneficiados, pues que lo disfrute. Correcto. Perfecto. Y cerramos con el comentario final, Alejandro. Pues una triste noticia que enlutó a muchos católicos en el mundo, Papa Francisco, que revolucionó la iglesia en este tema que hablamos, un narcocorrido que debe de ser bien analizado para hacer una estructura muy bien de lo que se permite o no en un narcocorrido, no hacer apología del delito para mí, pero tampoco coartar la libertad de expresión. Y ya por último, pues una elección de jueces que va a haber un punto sobre la I muy importante o con una acentuación muy importante, abstencionismo. Daniel Barquet. Bueno, todo gira en torno a temas políticos. En el caso de la cuestión de un Estado importante como el Estado Vaticano, hoy tendrá que decidir si es continuidad con la labor que hacía Mario Bergoglio, conocido como el Papa Francisco, o van a enfocar hacia el cambio. ¿Y por qué importa aquí? Porque son el 74% de la población de Yucatán quienes se autodenominan miembros de la Iglesia Católica. Entonces, esa es la importancia de las decisiones. En el tema de los corridos, pues bueno, yo creo que la autoridad tiene un pequeño problema de volverse de alguna manera los censores, porque sería un acto de censura impedir una libre expresión, nos gusten o no nos gusten estos géneros musicales. Y por otro lado, yo creo que tendrían que centrarse más en lo que conlleva este tipo de eventos, porque ahí sí se habla de lavado de dinero, ahí sí se habla de narcotráfico, de estos anuncios espectaculares de sold out, todo está vendido, cuando en los hechos no es así, pero entonces hacen girar la maquinita y aparecen millones y millones de pesos por ir a ver a uno de estos artistas. Creo que es por ahí el tema. Y el caso del Poder Judicial, lo he dicho, es una vacilada. Es un cuento más que nos venden y que lo vamos a pagar caro porque no necesariamente la gente más capaz para tomar decisiones de justicia es la que va a acabar en puestos de la Suprema Corte o en los poderes judiciales de los estados. Perfecto. Alejandro Sánchez, gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches a ustedes. Daniel Barquet, Muy buenas noches. gracias sobre todo a usted por habernos acompañado. Los vemos la próxima semana. Por supuesto, la cita es a través de grupoeclipse.com.mx. Hasta entonces, buenas noches.